Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades para desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de la querida actriz turca Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es Hande Erçel confiesa amor o solo amigos, su difícil confesión. Sé que muchos de ustedes están intrigados y ansiosos por saber qué ha dicho Hande, si finalmente ha confirmado un romance o si simplemente se trata de una amistad que los medios están magnificando. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia jugosa, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido increíble sobre el mundo del espectáculo, las últimas noticias de tus celebridades favoritas y análisis que seguro te encantarán. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel, esa estrella que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, siempre ha sido un foco de atención, y no es para menos. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono. Y claro, cuando se trata de su vida personal, los rumores y las especulaciones nunca tardan en aparecer. En esta ocasión, el foco está puesto en una supuesta relación y en una difícil confesión que Hande habría hecho. Para entender bien el contexto, debemos remontarnos a los recientes rumores que han estado circulando sobre Hande Erçel y su vida sentimental. Durante un tiempo se ha especulado mucho sobre su relación con el empresario Kerem Bürsin, con quien protagonizó la exitosa serie Sen Kalkam. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una actitud discreta y nunca confirmaron oficialmente su romance, sus seguidores los shippearon desde el primer momento, y cada aparición juntos, cada gesto, era analizado al detalle. Sin embargo, hace unos meses, la situación pareció cambiar. Los rumores se intensificaron sobre una posible ruptura, y aunque tampoco hubo una declaración oficial, la ausencia de interacciones públicas y las declaraciones ambiguas dejaron a muchos con la duda. Pero aquí es donde entra la difícil confesión, que hoy vamos a analizar. Recientemente Hande Erçel fue abordada por la prensa y, en medio de preguntas sobre su vida personal y sus proyectos, surgieron cuestiones que la llevaron a hacer una declaración que al parecer, no fue fácil para ella. Los medios turcos, siempre al acecho, captaron a Hande en un momento en el que se le preguntó directamente sobre su estado sentimental y, específicamente, sobre la posibilidad de tener una nueva relación. Según los reportes de varios medios, Hande se mostró un poco incómoda y reservada al principio, lo que ya generó aún más expectativa. Cuando se le presionó sobre si había alguien especial en su vida, su respuesta fue algo evasiva, pero luego, al ser consultada sobre la posibilidad de haber encontrado el amor nuevamente o si simplemente mantenía amistades, hizo una confesión que ha sido interpretada de diversas maneras. La frase clave que se le atribuye a Hande y que ha sido el motor de todas estas discusiones, es algo así como, no es fácil hablar de estos temas. En este momento estoy centrada en mi carrera y en mis proyectos. El corazón es un asunto complicado, y a veces las cosas no son lo que parecen desde afuera. Ahora bien, ¿podemos extraer de estas palabras? La parte más intrigante es el corazón es un asunto complicado, y a veces las cosas no son lo que parecen desde afuera. Esto, mis amigos, abre un abanico de posibilidades. Por un lado, podría interpretarse como que Hande sí está saliendo con alguien, pero prefiere mantenerlo en privado por ahora, dada la intensidad del escrutinio público. La frase "a veces las cosas no son lo que parecen desde afuera" podría ser una indirecta a que los rumores no siempre reflejan la realidad. Por otro lado, esta misma frase podría significar justo lo contrario. Podría ser una forma elegante de decir que no hay nada romántico en su vida en este momento. Quizás hay personas cercanas a ella, amigos que la apoyan, y la gente malinterpreta esa cercanía como algo más. La difícil confesión podría ser precisamente admitir que a pesar de las expectativas, no hay un romance que anunciar, y que lidiar con esa presión mediática es complicado. Los fans de Hande se han dividido ante esta declaración. Algunos, los eternos optimistas, ven en sus palabras una señal de que sí hay alguien, y que está protegiendo esa relación. Creen que su evasión inicial y la mención de un corazón complicado son pistas de que está enamorada pero cautelosa. Otros, sin embargo, creen que Hande está siendo muy clara al decir que no hay un amor que confesar, y que la CEO. Implicación radica en la presión social y mediática para que tenga pareja.
Argumentan que ella es una mujer independiente y exitosa, y que su enfoque principal está en su desarrollo profesional, algo que ella misma mencionó. Es importante recordar que Anne Ercel ha pasado por momentos personales difíciles, y es comprensible que sea más reservada con ciertos aspectos de su vida. Tras la pérdida de su madre, se ha enfocado mucho en su familia y en su trabajo. La presión de los medios para que siempre esté en una relación puede ser agotadora, y es natural que busque un espacio de privacidad. Además, en el mundo de las celebridades, es muy común que las amistades cercanas sean interpretadas como romances. Muchas veces las fotos juntos, los likes en redes sociales o los comentarios de apoyo entre amigos son magnificados y llevados a terrenos románticos. La frase de Anne sobre que las cosas no son lo que parecen desde afuera podría ser un guiño directo a esta tendencia de los medios y del público de especular sobre sus relaciones. Entonces, ¿es amor o solo amigos? En base a lo que ha dicho Anne Ercel, la respuesta sigue siendo un enigma, y es precisamente eso lo que lo hace tan intrigante. No hay una confirmación rotunda de un romance, pero tampoco hay una negación explícita de que exista la posibilidad. La clave está en esa ambigüedad que ella ha elegido mantener. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Anne Ercel es una profesional dedicada y una persona que valora su privacidad. Si hay alguien especial en su vida, es su derecho absoluto mantenerlo en el ámbito privado hasta que ella se sienta cómoda compartiéndolo. Y si no lo hay, también es válido y su enfoque está en otras áreas de su vida que claramente la satisfacen. Esta difícil confesión nos enseña varias cosas. Nos recuerda la presión constante a la que están sometidos los personajes públicos, quienes deben navegar entre su vida privada y las expectativas de sus fans y de la prensa. Nos muestra también la habilidad de Anne para manejar estas situaciones con una mezcla de reserva y franqueza, sin revelar lo que no desea. Así que, mis queridos amigos, ¿cuál es su interpretación de la confesión de Anne? ¿Creen que está enamorada y lo está ocultando? ¿O creen que simplemente está poniendo límites y enfocándose en su carrera? Me encantaría leer sus opiniones y análisis en la sección de comentarios. Sus reflexiones son súper valiosas para nuestra comunidad. Para resumir, hoy hemos desgranado la reciente difícil confesión de Anne Ercel, analizando sus palabras sobre su vida sentimental. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que han surgido, desde la posibilidad de un nuevo romance hasta la confirmación de una sólida amistad o simplemente su enfoque profesional. Lo que queda claro es que Anne prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y la prensa y los fans seguirán especulando hasta que ella decida revelar más. Les agradezco enormemente por acompañarme en este vídeo y por su atención. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado material para pensar y comentar. Recuerden, el mundo del espectáculo está lleno de historias fascinantes, y nosotros estamos aquí para contárselas. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima.